Bueno, les recuerdo, este es su programa Vivir por Fe, programa en la cual estamos llevando un camino en la fe, lo que es la verdadera fe. Entender la fe genuina, la fe que es la fe que agrada al Señor. Recordemos Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar al Señor y que es necesario que aquel que se acerque crea que le hay. Por lo tanto, hay que creer, y esa palabra creer tiene una connotación espiritual profunda. Creer es esa palabra emuná, es la palabra emuná que es fe o obediente, que es fe inteligente, y es atender con inteligencia, escuchar con inteligencia la voz del Eterno. La palabra también shamá, que es escuchar en el hebreo, es escuchar atentamente la voz del Señor. Por eso Deuteronomio dice, si escuchas atentamente la voz del Señor y la pones por obra, vendrán sobre ti estas bendiciones. Es decir, la bendición del Señor sobre el justo es aquel que camina y le obedece al Señor, el que cree y obedece al Señor. Hoy queremos mirar de que la fe tiene que ser sostenida. Hoy más que nunca debemos tener fe, que es la palabra emuná. Les recuerdo que está la palabra fe, emuná en hebreo, que es creer y obedecer, y está la palabra pistis en griego, que es simplemente o solamente creer. Y la palabra dice en Santiago 2:19 que si tú has creído que Dios es el Señor, haces bien, pero los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Es decir, la palabra creer desde el original hebreo, etimológicamente es algo mucho más profundo. Es obediencia. La fe es una relación que debemos tener con el Creador. Y debe ser una relación permanente. En este tiempo, que son tiempos tan difíciles, la fe tiene que ser sostenida. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y vienen momentos difíciles. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos proféticos. El mismo Eterno dijo, ¿verdad?, en Mateo ya 4:24 acerca de las señales del fin. Estamos viviendo las señales del fin, estamos viviendo tiempos pandémicos, tiempos de hambruna, tiempos en la cual hay rumores de guerra, tiempo en que hay crisis por todos lados. Y entonces la fe tiene que sostenerse en medio de estas situaciones y en medio de estas circunstancias. Entonces la emuná, que es la fe, es una relación constante y permanente con el Señor. Y ante estos tiempos que estamos viviendo, ante estas circunstancias, ante los gobiernos que se están levantando, ante las crisis que se están levantando, ante las pandemias que se están levantando, fíjense que hablamos ahora del virus del mono. Entonces estamos viviendo unos momentos bien difíciles para la raza humana y para toda la humanidad completa. Por lo tanto, la fe tiene que ser sostenida. Y eso queremos hablar hoy. La fe tiene que ser sostenida. Sin fe es imposible agradar al Señor y es necesario que aquel que cree en Él, que se acerque a Él, crea que le hay. Crea que hay un creador, que existe, que Elohim, Dios, es real, que hay un Dios creador de todas las cosas y que nosotros caminamos y debemos caminar bajo la presencia del Señor. El mundo y sus deseos se están moviendo con mayor fortaleza a nivel del mundo. Todo está siendo transdiversado. Todo lo que el Señor ha creado está siendo cambiado porque estamos en los últimos tiempos. Satanás se está moviendo para cambiar la identidad sexual. Satanás se está moviendo para traer crisis económicas, crisis en las familias, crisis en los gobiernos. Estamos viviendo momentos de crisis, pero el verdadero justo se sostiene en la fe. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 43, recordemos que ahí explica el Eterno la parábola de la cizaña y termina diciendo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo, el que tiene oído
para oír, oiga. O sea, presten atención, Shama, escuchen, está diciendo el Señor. Cuando el Señor explica aquí la parábola de la cizaña, está diciendo que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y recordemos que cuando Él explica esta parábola, habla metafóricamente de la cizaña y habla de que la cizaña son los hijos del malo. Habla de que el enemigo siembra la cizaña en un campo y habla de un campo y que este campo es el mundo. El mundo es un campo y hay allí sembrada la cizaña, que el enemigo siembra en el mundo la cizaña y que el enemigo es el que está tratando de traer cizaña en el trigo y cizaña. Y el campo, que es el mundo, allí también está la buena semilla, que es el Hijo del Hombre, es decir, el Eterno. Jesús, Yeshua, el Mesías, es la buena semilla. Es la semilla de fe que quiere estar en el corazón del hombre para caminar como un justo. La semilla en este campo que es el mundo es Jesús, es el Eterno, es el Rey de Reyes, el que nos hizo a su imagen y semejanza, y tenemos que caminar conforme a su propia voluntad. La emuná, que es la fe, es una relación en este mundo con la semilla que sembró el Señor en el corazón de aquellos que han creído, aquellos que han abierto su corazón al Eterno y caminan con el Señor. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. La palabra verdad es la palabra emet, que viene de la palabra emuná, que es fe. Caminamos en la verdad y tenemos que caminar en este mundo, en este campo, con la semilla que es Jesús, que siembra la semilla que es Jesús en el corazón. Pero el enemigo también está sembrando la cizaña. Jesús, que es la semilla, pero el enemigo siembra la cizaña. Y entonces el enemigo está siempre sembrando la cizaña. Y la cizaña está en los hijos de la maldad, en los hijos del malo, en los hijos de Satanás. Estamos viviendo como trigos en una gran cizaña. Y ahí tenemos que crecer nosotros. Y dice, terminando esta parábola, el Señor, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hay una diferencia entre el justo al malo. Aquel que camina en la cizaña, aquel que no camina en la verdad. Nosotros caminamos en la verdad, caminamos en la fe en medio de cizaña, en medio de maldad, en medio de tantas cosas que están pasando. Hay que vivir como justo, como un sadik. Recuerden, sadik en la raíz hebrea es justo, el que vive por fe, el que tiene un estilo de vida en medio de un mundo corrompido, se establece, crece y se fortalece en la semilla que es Jesús. El justo, Jesús dijo a sus discípulos: busquen primeramente el reino, el Malkuk, el reino de Elohim y su justicia. En otras versiones dice: y vivan una vida justa, o sean justos, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El justo se mueve en el reino del Señor. El justo se mueve haciendo la voluntad del Señor. Quita su propia voluntad y camina en la voluntad del Señor para no moverse en las cosas de este mundo. El justo vive en la ley del Señor. Y él ama al Señor, ama a Dios y no anda en la maldad. Cuando hablamos de cizaña, vamos a mirar este término cizaña. Encontré esta palabra tanto en el griego como en el hebreo. La cizaña en el griego es la palabra cisanión y significa, miren lo que significa o qué es una cizaña, es una espiga.
Y esa espiga es la más común de las 4 especies. Y ellas crecen en los campos de cereales tan alta como el trigo. La cizaña crece tan alta como el trigo. Y los judíos le llamaban trigo bastardo, porque aparentemente era un trigo, pero traían daño sobre la agricultura. En el hebreo, la palabra cizaña es la palabra sunim. Y la palabra sunim en hebreo viene de la palabra saná, con Z, saná. ¿Y sabes qué significa la palabra cizaña en la raíz hebrea? Significa fornicar. Escuche, esto es bien interesante. Significa fornicar. Y este término se originó en tiempos de maldad. Este término se originó en los tiempos antes del diluvio, en que la maldad se había multiplicado. Desde ahí surge el término cizaña, y que significa fornicar. Y esa cizaña está en el mundo. Esa cizaña se esparce en el mundo. Esa cizaña crece. Entonces, encontramos que la fornicación o la semilla de la cizaña es normalmente venenosa. Y es tan venenosa tanto para los seres humanos, para los animales y para las plantas. Son venenosas. Por eso hay que separar el trigo de la cizaña, porque la cizaña va dañando el trigo. Y normalmente cuando viene la cosecha, esperan para limpiar el trigo de la cizaña. Eso hacen los agricultores. Pero lo que me llama la atención es el término original de la palabra cizaña, que es la palabra fornicar. Y sin duda alguna, la cizaña está creciendo en el mundo. Y Jesús, cuando habla de esta parábola de la cizaña, habla de que hay un campo que es el mundo, y que hay una semilla que se llama Jesús, que quiere entrar al corazón para producir, para que haya frutos. Pero también habla de una cizaña, que es la que siembra el diablo. A Satán, el enemigo, está sembrando cizaña. Estamos en un tiempo en que el mundo, la cizaña ha ido creciendo. La fornicación, el adulterio, la maldad, todo lo que está sembrando el enemigo, lo estamos viendo hoy, que debilita la fe. Hay ataques a la juventud, hay ataque a la adolescencia, hay ataque a los niños, hay ataque al gobierno, hay ataque en donde hay fornicación, perversión sexual. Esa es la cizaña. Esa es la cizaña que está creciendo y que trae destrucción. El ladrón no ha venido sino para hurtar, para matar y destruir. Pero el Eterno dijo que Él vino para traer vida y traerla en abundancia. Por eso estamos hablando de que la emuná, la verdadera fe, no deja que la cizaña llegue a su corazón. El verdadero justo prevalece, se fortalece, crece en este campo que se llama mundo, donde hay trigo y hay cizaña. Nosotros caminamos con el Señor y nos apartamos del mal. Ese es el verdadero justo, que tiene una relación permanente con el Señor en medio de cizaña, que tiene una relación permanente con su Creador, entendiendo quién es el Señor. Habacuc 2:4 dice que aquel que su alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, ahí está la palabra emuná, por la fe vivirá. Está hablando de un estilo de vida. Entonces la emuná, la fe, es una relación permanente con el Señor. Estamos siempre repitiendo lo mismo. Y lo repetimos porque la fe, como dice Romanos 10:17, el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces necesitamos que esa semilla, que es la palabra, que es Jesús, crezca cada día en nuestro corazón.
y ella va a crecer en manteniendo nosotros una relación de firmeza en el Señor en medio de un campo lleno de cizañas, en un medio de un campo de perversiones que hay en el mundo. Estamos viendo que la semilla de la cizaña es la semilla sodomita de Sodoma y de Gomorra. Esa semilla está creciendo. Esa semilla está cada día aumentando en el mundo. Pero Juan dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Está hablando de tiempo futuro, permanecer, y es permanecer para siempre. Y Jesús dice, terminando la parábola de la cizaña, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El justo va a resplandecer como el sol. El justo, dice también, ¿verdad?, la palabra, que es como la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo siempre va a resplandecer. El justo siempre va a permanecer en la emuná en medio de la adversidad. Entonces necesitamos esa fe que crece. Recordemos que el justo es esa palabra sadik, que es el que practica la verdadera emuná. El justo va en camino a la excelencia. El justo vive por fe. Camina siempre con el Señor, en obediencia, en la verdad. El que siempre está agradando al Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor. A nosotros nos llama la atención, recordemos Lucas 18. El Evangelio en Lucas 18, el Mesías, el Eterno, Jesús, habla de una parábola de la viuda y el juez injusto. Recordemos esa parábola para parafrasear un poco. Él habla de una viuda que lucha yendo a de un juez injusto para que se le hiciera justicia. Y no desmayaba. Porque él habló de esta parábola como la parábola la de orar siempre y no desmayar. Y esta mujer iba donde el juez injusto para que se le hiciera justicia. Y este hombre no le hizo caso por un tiempo. No le prestó atención. Pero ella perseveró, insistió, perseverancia. Y en la fe tenemos que tener perseverancia. La emuná es la fe del justo es del que persevera. De hecho, cuando este hombre dice, le haré justicia a esta viuda, porque cada día me molesta, dice, termina diciendo el Señor, hallará emuná, hallará fe el Señor cuando venga aquí en la tierra. Y Él, que es un juez justo, no hará justicia a los que le buscan día y noche, a los que oran día y noche, a los que perseveran en medio de la cizaña, a los que caminan con el Señor día y noche. Y dice, hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que va a hallar el Señor en la tierra? ¿Qué es lo que quiere hallar? Fe. Por lo tanto, la fe verdadera, que es la palabra emuná, es una relación permanente con el Señor en medio de tanta cizaña, en medio de tanta adversidad. Es una relación permanente con el Señor. La iglesia hoy en día necesita una relación permanente con el Señor. Estamos viviendo en medio de situaciones que traen esclavitud. La semilla de la maldad, que es la cizaña, el diablo la está colocando en las mentes, en los corazones, desviando las mentes al pecado, desviando las mentes fuera de la voluntad del Señor. Y cada vez habrá más rechazo al Evangelio, habrá más rechazo a la palabra del Señor. Se nos avecinan y vienen tiempos difíciles, pero el justo, el sadik, por la fe vivirá. El justo permanece y persevera en esa fe, orando al Señor, ayunando al Señor, clamando al Señor,
escudriñando la Escritura, llenándose de la presencia del Señor, de la semilla que es Jesús, que quiere dar fruto en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, nosotros, fíjense que Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, para cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. La fe tiene que ser permanente en medio de lo que estamos viendo. El justo, que es el sadik, es aquel que camina en la justicia del Señor, aquel que busca primeramente el reino del Eterno y su justicia, y las demás cosas saben que son añadidura. El justo vive en la ley del Señor. El justo ama al Señor con toda su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. El justo es el que escucha la palabra Shema, que escucha al Señor atentamente, con diligencia. El justo está presto para escuchar la voz del Señor. El justo se congrega porque sabe que el Señor va a hablar a su vida. El justo se une en cada clamor y en cada tiempo porque sabe que es el alimento que necesita en medio de tantas cosas difíciles que estamos viviendo. El justo agrada al Señor. El justo tiene temor al Señor. Ayer nos hablaba el Señor que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y que en un mundo lleno de cizaña, el justo vive una relación continua con su Creador. Ama a su prójimo como a sí mismo. El justo ama y perdona. El justo no se deja contaminar por las cosas del mundo. Recordemos a Daniel puesto en Babilonia y no se dejó contaminar por Babilonia, porque él era un justo, y a pesar de que salió un edicto en contra de él no dejó de hacer lo que hacía para su Creador. Él no dejó de orar de mañana, al mediodía y en la tarde. Él abría las ventanas, ¿verdad?, de su habitación hacia Jerusalén, y ahí se arrodillaba a orar siempre. Tú y yo no debemos dejar de predicar la palabra. Tú y yo no debemos dejar de congregarnos. Tú y yo no debemos dejar de buscar primeramente el Malkut, el reino del Señor, y vivir una vida justa, entendiendo que todo está en las manos del Señor. Todo está en las manos de Dios. Él es el poderoso, Él es el rey, Él es el dueño de todo, y estamos en sus manos. Y en medio de tanta cizaña, la semilla que es Jesús crece en tu vida, crece en mi vida, y Él cumple el propósito de cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de su llegada. Ese es el Señor grande y poderoso, el Señor que quiere hacer la obra. Por eso hemos estado insistiendo a través de estas enseñanzas: no pierdas tu comunión con el Señor, no pierdas tu relación con el Señor. Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar al Señor. Es necesario que todo aquel que crea que le hay, que se acerque a Él, crea que le hay. Creer, ahí está la palabra creer, se convierte en un estilo de vida donde hay una relación con el Señor. Emuná, fe, es una relación con el Señor, una relación permanente en medio de las adversidades, en medio de cizañas, en medio de pruebas, en medio de dificultades. El poderoso Rey de Reyes ha prometido que estaría con nosotros, que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. La promesa de que Él estará contigo en medio de lo que estás viviendo, en medio de estas pruebas, en medio de estas luchas, hemos visto la mano del Señor. Hemos visto la respuesta del Señor, hemos visto la gloria del Señor, y seguiremos viendo la gloria del Señor, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él ha prometido que estaría contigo. Él ha prometido que te haría más que victoriosos. Él te ha prometido que te colocaría por cabeza y no por cola.
Así que agrada al Señor, muévete con el Señor, dale gracias al Señor en todo y vive siempre unido al Señor. Fe es una relación con el Señor, la palabra emuná. Así que dale gracias al Señor, porque Él está contigo y Él nos ha sacado adelante en medio de lo que hemos estado viviendo. Así que démosle gracias al Señor. Y les recuerdo, este es Vivir por Fe, martes y jueves 3 y 15 de la tarde y sábados a las 8 y 15 de la mañana.